El olor a madera de copal y a pintura fresca era el perfume de mi vida, el aire que mis pulmones habían aprendido a reconocer como propio. A mis 64 años, mis manos conocían cada gubia, cada pincel, cada secreto que se escondía en los trozos de madera que llegaban a mi taller. El corazón mágico. Aquí, en el corazón de Oaxaca, no solo tallaba alebrijes, tallaba sueños, memorias, el alma de nuestra tierra. La tarde era bulliciosa, el suave raspar de las lijas y las risas de mis aprendices llenaban el patio. Era un caos ordenado, una sinfonía de trabajo y pasión que yo dirigía con una calma ganada a pulso durante décadas. Entonces, el caos cambió. La llegada de mi hija Valeria y su esposo Mauricio fue como una nota discordante en mi melodía perfecta. No llegaron con el andar relajado de una visita familiar, sino con la prisa y la rigidez de una reunión de negocios. Valeria, con su vestido de lino color crema y sus sandalias de diseñador, parecía inmune al polvo de madera que flotaba en el aire. Mauricio, siempre un paso detrás de ella, cargaba un portafolio de cuero oscuro que parecía un arma en nuestro mundo de colores vibrantes. Se detuvieron frente a mi mesa de trabajo, donde yo daba los últimos toques a un águila majestuosa. Valeria no miró la pieza. Sus ojos recorrieron el taller con una evaluación fría, como un general inspeccionando un territorio a conquistar. «Hola, mamá», dijo, su voz demasiado brillante, demasiado pulcra para nuestro entorno. «Valeria, Mauricio, ¡qué sorpresa!», respondí, limpiando mis manos en mi delantal manchado de 1000 colores. Era el delantal que había usado desde que ella era una niña. Valeria forzó una sonrisa. «Estamos muy ocupados, pero queríamos pasar a verte para algo importante». Hizo un gesto a Mauricio, quien abrió el portafolio con un clic sonoro y sacó una carpeta gruesa. La deslizó sobre mi mesa justo al lado del ala del águila. El contraste entre el cuero costoso y la madera tallada era obsceno. «Mamá, hemos estado pensando mucho en ti, en tu futuro, en el futuro de la marca», comenzó Valeria, adoptando un tono de falsa solemnidad. Y entonces pronunció las palabras que se clavarían en mi memoria como una astilla bajo la uña. «Mamá, ya estás grande para esto». El mundo se detuvo por un instante. El sonido de las lijas se desvaneció. La miré, buscando un rastro de broma, de ironía, pero su rostro era una máscara de seriedad condescendiente. «Has trabajado tan duro», continuó, ajena al abismo que acababa de abrir entre nosotras. «Es hora de que descanses, de que disfrutes. Mauricio y yo hemos preparado un plan para modernizar la marca, para llevar el corazón mágico al siguiente nivel. Franquicias, colaboraciones con marcas de moda, una línea de producción más eficiente». Cada palabra era un golpe. Eficiente. Esa palabra no existía en mi vocabulario. Mis manos no eran eficientes, eran pacientes. Mi corazón no era eficiente, era devoto. Recordé, en un fogonazo, a la mujer que había sido 30 años atrás. La joven viuda que regateaba precios en el mercado de la madera de San Martín Tilcajete, la que se enfrentaba a compradores que querían pagar una miseria por su arte, la que pasaba noches en vela para cumplir con un pedido y poder pagar la escuela de Valeria. Esa mujer era una luchadora, una leona que defendía su territorio y a su cachorra. ¿Dónde se había metido esa mujer? ¿En qué momento se había suavizado tanto? ¿Se había permitido creer que su cachorra ya no necesitaba a una leona, sino a una reliquia para exhibir? Valeria me empujó suavemente la carpeta. «Solo tienes que revisar los papeles, mamá. Es por tu bien». No dije nada.
Solo miré la carpeta, luego a mi hija y vi a una extraña. Una extraña con mi sangre, con mis ojos, pero con un corazón que ya no reconocía. La leona dentro de mí, dormida durante tanto tiempo, comenzaba a despertar. Y estaba hambrienta. El aire en el taller se había vuelto pesado, cargado con las palabras no dichas. Valeria y Mauricio esperaban una respuesta, una capitulación agradecida quizá. Pero antes de que pudiera articular palabra, un movimiento rápido a mi lado rompió la tensión. Era Clara, mi nieta, con sus 17 años y una mirada que contenía más sabiduría de la que le correspondía. «Abuela, ¿puedes venir a ver la madera de copal que llegó? Creo que tiene demasiada humedad», dijo, su voz un poco temblorosa. Me tomó del brazo con una urgencia que me pareció extraña. «Clara, estamos en medio de algo importante», intervino Valeria, con un filo de impaciencia en su voz. «Solo será un minuto», insistió Clara, tirando de mí suavemente hacia el almacén en la parte trasera del taller. El cambio de ambiente fue inmediato. Del patio soleado y polvoriento pasamos a la penumbra fresca y fragante del almacén, donde los troncos de madera esperaban su transformación. El olor a tierra y a resina era reconfortante. Clara cerró la puerta detrás de nosotros. Su rostro ya no mostraba preocupación por la madera, sino una angustia profunda. «No es la madera, abuela», susurró, sacando su teléfono del bolsillo de sus jeans. Sus manos temblaban. «Tienes que escuchar esto. Por favor, no digas nada hasta el final». Me entregó el teléfono y un par de auriculares. La miré, confundida, pero la seriedad en sus ojos me hizo obedecer sin preguntas. Me puse los auriculares. Clara presionó la pantalla. Al principio, solo escuché el ruido sordo de un coche en movimiento. Luego, la voz de Valeria, amortiguada. «Y si se niega a firmar, pasamos al plan B». Mi corazón dio un vuelco. Entonces, la voz de Mauricio, clara y cortante, como el filo de un cuchillo. «El plan B es más seguro, Valeria. Lento, pero seguro. El doctor Fuentes es amigo mío. Solo necesita un par de visitas más, un par de evaluaciones. Empezará a documentar pequeños olvidos, confusiones, cosas normales de la edad, pero en un informe médico suenan alarmantes». «¿Y con eso es suficiente?», preguntó Valeria. «Con un informe que sugiera un deterioro cognitivo incipiente, podemos solicitar una tutela legal», explicó Mauricio con una calma aterradora. «No la incapacitamos del todo, eso sería muy agresivo. Solo obtenemos el poder para tomar decisiones de negocio en su nombre para proteger su legado. El juez lo verá como un acto de amor filial, una hija preocupada cuidando de su madre envejecida». Sentí que me faltaba el aire. La madera a mi alrededor parecía cerrarse sobre mí. «Y una vez que tengamos el control legal», continuó Mauricio, y pude casi oír su sonrisa cruel, «podremos vender las licencias de los diseños originales a las fábricas en China. Produciremos miles. El verdadero dinero no está en las piezas únicas que tardan meses en hacer. Está en la marca, en la historia de la artesana oaxaqueña. Usaremos su imagen, su historia, pero con nuestra eficiencia. Ella ni siquiera se enterará. Seguirá tallando sus animalitos en su taller mientras nosotros construimos un imperio». Me quité los auriculares de un tirón. El silencio del almacén era ensordecedor. Miré a Clara, que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Estaban en el coche, volviendo de una reunión», explicó en un susurro ahogado. «Pensaron que yo estaba dormida con la música, pero mi teléfono estaba grabando un video para un proyecto de la escuela sobre los paisajes de la carretera.
Olvidé apagarlo. Cuando lo revisé, escuché todo. Me apoyé en una pila de troncos, sintiendo la corteza áspera contra mi espalda. La traición era un veneno y acababa de beberme la copa entera. No era solo un plan de negocios, era un borrado, un plan para convertirme en un fantasma en mi propia vida, en una anécdota para vender productos baratos. Querían mi alma, no solo mi taller. Miré mis manos, las manos que le habían enseñado a Valeria a sostener un pincel, las manos que habían mecido a Clara cuando era un bebé. Eran manos de creadora, pero en ese momento supe que también tendrían que convertirse en manos de guerrera. Aturdida, salí del almacén y caminé como una autómata hacia mi pequeño estudio privado, una habitación contigua al taller donde guardaba mis piezas más queridas y mis bocetos. Cerré la puerta y me dejé caer en mi vieja silla de madera. El eco de las palabras de Mauricio resonaba en mi cabeza. Necesitaba anclarme, necesitaba entender cómo habíamos llegado a este punto. Mis ojos vagaron por la habitación, y cada objeto me contaba una historia, una herida, una advertencia que había ignorado. Mi estudio se había convertido en un museo de mi propia ceguera. La primera pieza que captó mi atención estaba en una repisa de honor. Era un colibrí, pequeño y un poco torpe, con los colores un poco corridos. Lo había tallado Valeria cuando tenía 8 años. Recordé esa tarde perfectamente. La senté en mis rodillas, guiando su manita para que sostuviera la gubia. La concentración en su rostro, la lengua asomando por la comisura de sus labios, la forma en que sus ojos se iluminaron cuando vio la forma del pájaro emerger de la madera. «Quiero ser como tú, mami», me había dicho, su voz llena de una admiración pura y sin filtros. Sostuve esa memoria en mi mente, sintiendo su calor, y luego el frío de la realidad la hizo añicos. ¿Qué le había pasado a esa niña? ¿En qué momento su admiración se había convertido en ambición depredadora? La traición no solo rompía el presente, también envenenaba el pasado, convirtiendo los recuerdos más dulces en cenizas. Mis ojos se posaron en un recorte de periódico enmarcado en la pared. Era el anuncio del primer premio nacional que gané, hace casi 20 años. El titular me nombraba tesorera del arte popular mexicano. Recordé la fiesta que organicé para celebrarlo. Valeria, que entonces tenía 15 años, había traído a sus amigos del colegio privado. Mientras yo, orgullosa, les mostraba la pieza ganadora, un jaguar intrincado luchando con una serpiente, la escuché decirle a una de sus amigas en un susurro que creyó discreto. «Sí, es lindo, pero es muy rústico, demasiado folclórico. A mí me gusta un estilo más minimalista, más global». En ese momento sentí una punzada, pero la justifiqué como la típica rebeldía adolescente, una fase. Ahora entendía que no era una fase, era el prólogo de su historia, de su desprecio por la raíz de la que ella misma provenía. Finalmente, mi mirada cayó sobre la pequeña caja fuerte escondida detrás de un tapiz. Dentro no había joyas, sino documentos. Entre ellos, los recibos de la transferencia que hice hace 3 años para saldar la deuda del último emprendimiento de Mauricio, una aplicación de entrega de comida orgánica que había fracasado estrepitosamente. Fueron casi todos mis ahorros. Recuerdo la conversación. Valeria llorando, diciendo que los acreedores los iban a destruir, que su reputación estaba en juego. Yo, como cualquier madre, actué. No les pedí un plan de pago, no les exigí nada, solo les di el dinero. La respuesta de Valeria no fue de gratitud, fue de alivio pragmático. Gracias, mamá. Sabía que entenderías la importancia de mantener una imagen sólida. Los visionarios a veces tropiezan.
Ni siquiera lo vieron como un rescate, sino como una inversión en su imagen. Yo no era su madre, era su red de seguridad financiera, un recurso a explotar. El colibrí, el premio, la deuda, no eran incidentes aislados. Eran las estaciones de un largo viacrucis de desdén, de condescendencia, de uso. Cada pieza en mi museo personal gritaba la misma verdad que la grabación de Clara había confirmado. No era un cambio repentino. Había sido una erosión lenta, deliberada. Y yo, por amor, por ceguera, la había dejado suceder. Pero ya no. El Museo de Heridas cerraba sus puertas. Era hora de construir una fortaleza. Permanecí en mi estudio hasta que los sonidos del taller comenzaron a apagarse, hasta que la luz dorada de la tarde se convirtió en el azul profundo del crepúsculo. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Tenía que enfrentar lo que venía después. Cuando finalmente abrí la puerta, encontré a Clara sentada en los escalones de afuera, esperándome. Su silueta era un pequeño bulto de preocupación en la penumbra. Levantó la vista cuando salí. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban rojos e hinchados. Se puso de pie de un salto. «Abuela, ¿estás bien? Estaba tan preocupada. No sabía si había hecho lo correcto al mostrarte eso». Su voz se quebró. Me acerqué y la envolví en mis brazos. Se sintió tan frágil, tan joven para cargar con un secreto tan pesado. Se aferró a mí, y por un momento fuimos solo dos náufragas en medio de una tormenta. «Hiciste lo único que una persona con un corazón honesto podía hacer, mi vida», le dije en voz baja, acariciando su cabello. «Me diste la verdad». Y la verdad, aunque duela como un demonio, es un regalo. Nos sentamos juntas en los escalones, el aroma de las flores nocturnas comenzando a impregnar el aire. El silencio entre nosotras no era incómodo. Era un silencio de entendimiento, de duelo compartido por la familia que creíamos tener. «No puedo creer que mamá...» comenzó Clara, pero no pudo terminar. Las lágrimas volvieron a brotar. Yo tampoco podía creerlo, o más bien, una parte de mí se negaba a creerlo, mientras otra, la parte que había estado coleccionando heridas en silencio, me decía que era la conclusión inevitable. «Tu madre está perdida, Clara, y Mauricio la está guiando aún más adentro en la oscuridad», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. No quería envenenar su corazón contra su propia madre, pero tampoco podía mentirle. «Ellos no aman lo que hago. Aman la historia que pueden contar sobre lo que hago. Aman el dinero que creen que pueden sacar de esa historia. Tú ves el corazón que pongo en cada pieza. Ellos solo ven el precio que pueden ponerle». Clara asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Siempre lo he sentido. La forma en que habla de ti en sus reuniones, como si fueras un activo de marca, una anécdota. Odio eso. Odio cómo te mira, como si fueras un obstáculo para su visión». Sus palabras, tan certeras, me dieron una extraña fuerza. No estaba loca, no estaba exagerando. Mi propia nieta veía la misma verdad que yo. «¿Qué vas a hacer, abuela?», preguntó, su voz apenas un susurro. La miré. Vi en ella la honestidad que su madre había perdido, la lealtad que su padre nunca había tenido. En ese momento supe que no estaba sola en esto. «No voy a enfrentarlos», dije, y la sorpresa se dibujó en su rostro. «No todavía, no de la manera que ellos esperan. Si los acuso ahora, lo negarán todo. Dirán que soy una anciana confundida y paranoica. Usarán mis propias emociones en mi contra para demostrar su punto. No, voy a jugar su juego». Me incliné hacia ella, bajando la voz.
Pero para jugar su juego necesito tu ayuda. Necesito que seas mis ojos y mis oídos, sin ponerte en peligro. ¿Puedes hacer eso por mí? Clara me miró, y por primera vez esa noche vi un destello de determinación en sus ojos llorosos. Era el fuego de su abuela, el fuego de nuestra estirpe. Sí, abuela, dijo sin dudar, haré lo que sea. En ese momento, en la quietud de la noche oaxaqueña, nuestra frágil alianza fue sellada. Ya no éramos solo abuela y nieta, éramos un equipo. Un pequeño ejército de dos, preparándose para una guerra silenciosa que nadie más sabía que estaba a punto de comenzar. Los días siguientes fueron una tensa obra de teatro. Yo interpretaba el papel de la madre dócil y pensativa, diciendo a Valeria que estaba considerando seriamente su propuesta, que necesitaba tiempo para procesar un cambio tan grande. Ella, por su parte, jugaba a ser la hija paciente y comprensiva, aunque yo podía ver la impaciencia brillando en sus ojos cada vez que me miraba. Pero la verdadera prueba, la gota que derramó el vaso y solidificó mi resolución, llegó el viernes siguiente. Llegué al taller por la mañana, esperando encontrar la paz habitual de mi santuario. En su lugar, encontré una invasión. Valeria, sin previo aviso, había organizado lo que ella llamó una experiencia de marca inmersiva para un grupo de influencers de la Ciudad de México. Mi taller, mi espacio sagrado de creación, se había transformado en un plató de televisión. Había luces brillantes, trípodes y un zumbido de conversaciones vacías que ahogaba el sonido familiar de mis herramientas. Un grupo de jóvenes, hombres y mujeres con ropa de diseño y sonrisas ensayadas posaban con mis piezas a medio terminar. No las miraban con interés, sino a través de las pantallas de sus teléfonos, buscando el mejor ángulo, el filtro perfecto. «¡Mamá, qué bueno que llegas!», exclamó Valeria, corriendo hacia mí. Llevaba un vestido blanco impoluto, un contraste casi insultante con el entorno. Ellos son los nómadas creativos. Tienen millones de seguidores. Esto es oro puro para la marca. Me quedé paralizada en la entrada, observando la escena con un horror creciente. Una chica con el pelo rosa y unas uñas acrílicas larguísimas sostenía un pequeño coyote, una pieza delicada en la que llevaba trabajando semanas como si fuera un bolso de mano, haciendo una mueca para una selfie. Otro joven, con gafas de sol puestas en el interior, había cogido una de mis gubias y pretendía tallar una pieza, riéndose mientras su amigo lo grababa para un video de TikTok. Sentí una oleada de náuseas. Estaban profanando mi trabajo, trivializando décadas de dedicación y convirtiéndolo en un accesorio para sus vidas vacías. «Valeria, ¿qué es esto? «No me consultaste», dije, mi voz un siseo bajo y controlado. «Oh, mamá, fue algo espontáneo. Tenía que aprovechar la oportunidad», respondió ella con despreocupación, haciéndome un gesto para que me uniera a la farsa. «Ven, sonríe, preséntales tu arte. Sé la auténtica maestra artesana que les describí». La palabra auténtica en sus labios sonó como un insulto. Y entonces sucedió. La chica del pelo rosa, al intentar cambiar de pose para otra foto, perdió el agarre del coyote. La pieza cayó al suelo de cemento con un ruido seco y nauseabundo. Una de las patas finamente talladas se partió en dos. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación por un segundo. La chica soltó un gritito de falsa consternación. «¡Ay, lo siento tanto! ¡Soy tan torpe!». Yo miré los restos de mi trabajo en el suelo, el fruto de 60 horas de mi vida, roto por un capricho. Un dolor agudo, más allá de la pieza rota, me atravesó. Era el símbolo de todo lo que estaba sucediendo.
Era mi legado, roto por la negligencia y la ambición de mi hija. Esperaba que Valeria se enfadara, que al menos mostrara algo de respeto por mi trabajo. En lugar de eso, sacó su propio teléfono. «Tranquila, no te preocupes», le dijo a la influencer, pero sus palabras estaban dirigidas a mí. De hecho, esto es perfecto. Comenzó a grabar la pieza rota en el suelo. Lo llamaremos la belleza de lo imperfecto. Es una metáfora de la vida. A la gente le encanta este tipo de contenido. Es real, es vulnerable. La interacción va a ser increíble. Y en ese instante, cualquier resquicio de duda que pudiera albergar en mi corazón se desvaneció. Esto no era una falta de respeto, era una patología. Mi hija no solo estaba ciega a la belleza y al valor de mi trabajo, era incapaz de sentir nada auténtico. Todo en su mundo era contenido, todo era una oportunidad de marketing, incluso la destrucción. La gota no solo había derramado el vaso, había provocado una inundación. Cuando los influencers finalmente se fueron, dejando tras de sí un rastro de huellas descuidadas y el eco de sus risas vacías, el taller se sintió profanado. Recogí con cuidado los pedazos del coyote roto, mis dedos rozando la fractura limpia en la madera. Mis aprendices me miraban desde la distancia, sus rostros una mezcla de simpatía y rabia contenida. Les hice un gesto para que se fueran a casa temprano. Necesitaba estar sola. La noche cayó sobre Oaxaca, envolviendo mi taller en un silencio que, por primera vez, no se sentía pacífico, sino desolado. Me senté en mi silla de trabajo, la misma en la que mi padre me había enseñado a hacer mis primeros cortes, y coloqué los fragmentos del coyote sobre la mesa. No intenté repararlos, solo los miré. El dolor inicial se había transformado en algo más frío, más pesado, una claridad brutal. Valeria no solo quería mi negocio, quería mi historia, mi alma, para destriparla y vender los pedazos al mejor postor. La mujer que había criado, la niña que había amado con cada fibra de mi ser, veía mi vida entera como una materia prima para su insaciable ambición. Me levanté y caminé hacia mi estudio privado. Encendí la pequeña lámpara de mi escritorio y abrí el cajón inferior. De debajo de una pila de viejos cuadernos de bocetos, saqué un pequeño álbum de fotos. En la primera página había una foto descolorida de Valeria, con unos 5 años. Estaba sentada en el suelo del taller, concentrada, pintando un pequeño conejo de madera con colores chillones que no combinaban en absoluto. Llevaba uno de mis delantales, que le quedaba como una túnica, y tenía una mancha de pintura azul en la punta de la nariz. La recordaba perfectamente. Al terminar, me había entregado el conejo con un orgullo infinito. «Para ti, mami, para que te cuide». Miré esa foto, la imagen de una inocencia perdida, de un amor que parecía incondicional. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de ira, sino de un duelo profundo. Lloré por esa niña, por la conexión que habíamos tenido y que se había roto sin que yo me diera cuenta. Lloré por la mujer en la que se había convertido, una extraña con su rostro. «¿En qué te convertí, mi vida?», susurré a la foto. «¿O qué te hice yo para que te convirtieras en esto?». La pregunta flotó en el aire, sin respuesta, y en ese vacío encontré mi resolución. El duelo había purgado la tristeza, dejando solo un acero frío en su lugar. Podía pasar el resto de mi vida lamentando a la hija que perdí, o podía luchar por el legado que aún me quedaba, el legado que ella quería destruir. Cerré el álbum de fotos con cuidado y lo volví a guardar. Sequé mis lágrimas con el dorso de la mano. La madre afligida, la abuela herida, se retiró a un rincón de mi corazón.
En su lugar se irguió la maestra artesana, la matriarca de El Corazón Mágico, la mujer que había construido un mundo con sus propias manos. Y esa mujer no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propia sangre, lo convirtiera en cenizas. Tomé mi teléfono. Mis dedos ya no temblaban. Busqué un número en mis contactos, un número que no había marcado en años. El de Lorenzo, mi viejo amigo y el abogado más astuto que conocía. La leona había despertado, y era hora de cazar. La llamada a Lorenzo fue como abrir una puerta a un pasado donde yo era más estratega que artista. Lorenzo, con su voz grave y su mente afilada como una navaja, me escuchó sin interrumpirme. La propuesta de Valeria, la grabación de Clara, la invasión de los influencers. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Amparo, dijo finalmente, y su tono era una mezcla de tristeza y furia contenida. Sabía que ese muchacho, Mauricio, era un buitre, pero nunca imaginé que Valeria... Lo siento mucho, de verdad. No llames para compadecerme, Lorenzo. Te llamo porque necesito un plan, respondí, mi voz firme. Bien, esa es la Amparo que recuerdo, dijo, y noté un cambio en su tono. Ahora era todo negocio. Lo primero es lo primero. No los confrontes. Niega, niega, niega. Si saben que lo sabes, cambiarán de táctica. Ahora mismo, su arrogancia es tu mejor arma. Creen que te tienen acorralada. Sus palabras confirmaron mi instinto. Entonces, ¿qué hacemos? Les tendemos una trampa. Pero necesitamos más que esa grabación. Necesitamos un rastro de papel, pruebas documentales que un juez no pueda ignorar. Me hablaste de unos papeles que querían que firmaras. Necesito una copia de eso. Y necesitamos más. Esa noche hablé de nuevo con Clara. Le expliqué con todo el cuidado del mundo lo que necesitábamos. Su rostro se puso pálido cuando mencioné los correos electrónicos, pero la determinación en sus ojos no flaqueó. El ordenador de mamá está siempre abierto, dijo. Ella nunca cierra sus sesiones. Dice que es una pérdida de tiempo. La ironía era amarga. La obsesión de mi hija con la eficiencia se convertiría en su perdición. Durante los 2 días siguientes, Clara se convirtió en mi espía silenciosa. Con el pretexto de hacer los deberes, usaba el ordenador del despacho de su casa. Con un disco duro externo que yo le había comprado, copió todo lo que pudo encontrar. Cada noche me traía el disco y yo, junto con Lorenzo, a través de videollamada, revisábamos el material. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginábamos. No era solo un plan, era una operación meticulosamente diseñada. Había correos electrónicos entre Mauricio y un fabricante en Guangzhou, China. Adjuntos había archivos de mis diseños más icónicos, simplificados y adaptados para la producción en masa. Discutían sobre la calidad de los materiales, optando por resinas baratas en lugar de madera de copal, y pinturas industriales en lugar de los pigmentos naturales que yo preparaba. Encontramos un borrador del plan de negocio que planeaban presentar a inversores. En él hablaban de mí como la figura nostálgica de la marca, una especie de mascota que sería retirada gradualmente una vez que la transición estuviera completa. Describían una estrategia de marketing agresiva, centrada en la historia conmovedora de la hija, que toma las riendas del negocio familiar para salvarlo de la obsolescencia. Y luego estaba la prueba definitiva. Una cadena de correos entre Mauricio y el Dr. Fuentes. Mauricio le daba instrucciones sutiles. Recuerda mencionar su tendencia a repetir historias. Sería bueno documentar cualquier pequeña confusión con las fechas. El último correo del Dr. Fuentes era escalofriante en su brevedad. El informe preliminar está listo para cuando lo necesiten. Sugiere una evaluación neuropsicológica más profunda, lo que os dará tiempo.
Cada archivo era una pieza del rompecabezas. Lorenzo lo guardaba todo, creando un caso tan sólido, tan irrefutable, que nadie podría argumentar en su contra. Mientras tanto, mi actuación frente a Valeria era digna de un premio. Le sonreía, le hacía preguntas sobre los documentos, le decía que estaba impresionada por su visión. La veía relajarse, bajar la guardia, convencida de que su madre, la vieja artesana sentimental, estaba cediendo ante la lógica implacable de la modernidad. No sabía que cada sonrisa mía era una piedra que yo colocaba, cada pregunta una pala con la que cavaba. No sabía que no estaba construyendo un futuro para ella, sino la tumba para su traición. El arma se estaba forjando, no en el fuego de un horno, sino en el frío silencio de los servidores de correo electrónico y las memorias de un disco duro. Y pronto, muy pronto, estaría lista para ser usada. Después de una semana de tensa calma y recolección de pruebas, supe que era el momento de pasar a la siguiente fase. Valeria se estaba volviendo visiblemente impaciente. Sus visitas al taller eran más frecuentes, sus preguntas más directas. ¿Ya lo pensaste, mamá? Los inversores no esperan para siempre. Organicé una cena en mi casa, solo para nosotros tres. Cociné su platillo favorito de la infancia, mole negro con pollo, una receta que tarda 2 días en prepararse, una labor de amor. Quería que el escenario fuera perfecto, íntimo, para que mi capitulación pareciera aún más genuina. Mientras cenábamos, bajo la luz cálida de mi cocina, dejé escapar un largo suspiro, un sonido que había ensayado para que sonara a resignación y no a estrategia. He estado pensando mucho, hijos, comencé, mirándolos a ambos, y creo que tienen razón. Vi un destello de triunfo cruzar los ojos de Mauricio, que rápidamente disimuló con una expresión de comprensión. Valeria se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de preocupación filial. ¿De verdad, mamá?, preguntó, su voz suave como el terciopelo. Sí, estoy cansada, continué, dejando que un temblor deliberado entrara en mi voz. Este taller es mi vida, pero tal vez es hora de que tenga una nueva vida. Una vida más grande, como dices tú, Valeria. Y yo ya no tengo las fuerzas para esas batallas. Valeria se levantó y vino a abrazarme por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Su abrazo se sintió frío, posesivo. Oh, mamá, es la decisión correcta. No te arrepentirás. Cuidaremos de tu legado como si fuera nuestro. Más bien, como si ya fuera vuestro, pensé. Pero tengo una condición, dije, separándome suavemente. Una última petición. Se miraron el uno al otro. Vi la sospecha en sus ojos. Esto no puede ser solo una firma en un papel, en una oficina de abogados. Este taller tiene una historia. Tiene una comunidad. Si voy a entregar, a pasar la antorcha, quiero hacerlo bien. Quiero un evento, aquí, en el taller. Quiero que invites a la gente que nos ha apoyado todos estos años, a los coleccionistas, a la prensa. Quiero que todos vean que esto es una celebración, una transición feliz, no una toma de poder. La idea les encantó. Un evento público validaría sus acciones, les daría una plataforma para lanzar su nueva visión con mi bendición explícita. Era perfecto para ellos. Es una idea maravillosa, mamá, dijo Valeria, sus ojos brillando con planes de marketing. Y una cosa más, añadí, como si se me acabara de ocurrir. Para que esto tenga verdadera legitimidad, para que nadie piense que estamos vendiendo nuestra cultura, deberíamos invitar a alguien importante, alguien que represente la integridad del arte mexicano. Hice una pausa dramática.
Deberíamos invitar al señor Fausto Ramírez. El nombre flotó en el aire. Fausto Ramírez, el crítico de arte más influyente y temido de México. Un purista, un tradicionalista acérrimo, conocido por sus críticas mordaces a cualquiera que intentara comercializar o trivializar el arte popular. Era el león guardián de nuestra cultura. Valeria y Mauricio se quedaron helados por un segundo. Invitar a Fausto Ramírez a su evento era como invitar a un inspector de sanidad a una cocina sucia. Era un riesgo enorme. Pero entonces vi cómo su arrogancia vencía a su cautela. Si conseguían la aprobación de Fausto Ramírez, aunque fuera tácita por su mera presencia, su legitimidad sería absoluta. Sería el mayor golpe de efecto imaginable. Es una idea audaz, suegra, dijo Mauricio lentamente. ¿Cree que acepte venir? Yo misma le escribiré la invitación, respondí con una sonrisa cansada. Es un viejo conocido. Respetará que una artesana de mi edad quiera asegurar su legado de la manera correcta. Valeria aplaudió, su rostro iluminado por la vanidad. ¡Mamá, es genial! Será el evento cultural del año, el corazón mágico, avalado por Fausto Ramírez. Asentí, sintiendo el mecanismo de la trampa cerrarse con un clic satisfactorio. No sabían que yo conocía a Fausto lo suficientemente bien como para saber que odiaba todo lo que ellos representaban. No lo estaba invitando como invitado de honor, lo estaba convocando como juez, jurado y, si todo salía como esperaba, como verdugo. El cebo había sido puesto. Y los depredadores habían mordido con avidez. La semana siguiente, mi taller se transformó. Dejó de ser un lugar de creación tranquila para convertirse en el bullicioso centro de producción de un evento. Valeria y Mauricio estaban en su elemento, contratando un servicio de catering, diseñadores de iluminación y un equipo de relaciones públicas. Yo los observaba desde la distancia, moviéndome entre ellos como un fantasma en mi propia casa. Interpretaba mi papel a la perfección y un poco abrumada, sonriendo y asintiendo, dejando que ellos tomaran todas las decisiones. «Mamá, ¿no crees que este rincón estaría mejor con unos sofás de lino blanco?», me preguntaba Valeria. «Lo que tú digas, mi amor», respondía yo, mientras por dentro pensaba en cómo el lino blanco se mancharía con el polvo de madera, un símbolo perfecto de su total desconexión con la realidad de mi trabajo. El día del evento llegó con un cielo oaxaqueño despejado y un sol brillante que parecía burlarse de la oscuridad que se cernía. El taller estaba irreconocible. Habían cubierto mis mesas de trabajo con manteles largos. Mis herramientas habían sido guardadas como si fueran objetos vergonzosos, y en el centro del patio habían montado un pequeño escenario con un podio y una pantalla gigante. El aire olía a perfume caro y a canapés, un aroma extraño que luchaba por imponerse al perfume eterno de la madera de copal. Los invitados comenzaron a llegar. Vi rostros familiares, coleccionistas que habían apoyado mi trabajo durante años, dueños de galerías, otros artesanos de la comunidad. Todos me saludaban con un cariño y un respeto que me hacían sentir un nudo en la garganta. ¿Cómo reaccionarían cuando la verdad saliera a la luz? Luego llegaron los otros, los periodistas de sociales, los blogueros de moda, los amigos empresarios de Mauricio. Eran un mundo aparte, un enjambre de trajes caros y sonrisas falsas. Y en medio de ellos, como un faro de seriedad, llegó el señor Fausto Ramírez. Era un hombre imponente, con el cabello plateado y una mirada penetrante que parecía capaz de ver a través de las apariencias. Valeria y Mauricio corrieron a recibirlo, deshaciéndose en halagos.
Él los escuchó con una cortesía glacial, sus ojos escaneando el lugar con una expresión indescifrable. Cuando me vio, se acercó, ignorando a mi hija y a mi yerno. «Amparo, querida», dijo, tomando mis manos entre las suyas. Sus manos eran cálidas y fuertes. «Recibí tu carta. Una decisión valiente. Espero que estos jóvenes sepan el tesoro que les estás confiando». Su mirada se encontró con la mía, y por un instante tuve la sensación de que él sabía, de que entendía que había algo más detrás de la fachada de esta fiesta. «La integridad de un legado es lo más importante, Fausto», respondí, mi voz apenas un susurro. «Por eso estás aquí». Él asintió lentamente. «Estaré observando». Mientras él se alejaba para tomar una copa, vi a Clara. Estaba junto al técnico de sonido, vestida con un sencillo vestido negro, pareciendo una más del personal. Me lanzó una mirada rápida, un asentimiento casi imperceptible. Todo estaba listo. La memoria USB con la grabación y los archivos estaba conectada al sistema. El escenario estaba preparado. Los actores estaban en sus posiciones. La audiencia, sin saberlo, esperaba el comienzo de la función. Y yo, la directora de esta tragedia, me preparé para dar la señal de que subiera el telón. La música ambiental bajó de volumen y Mauricio subió al escenario. Con su traje perfectamente planchado y una sonrisa de vendedor de coches de lujo, dio la bienvenida a los invitados. Habló de sinergias, de disrupción, de llevar la tradición al siglo XXI. Sus palabras eran un torrente de jerga corporativa vacía que chocaba violentamente con la autenticidad de las paredes de adobe que nos rodeaban. Yo lo observaba desde la primera fila, sentada entre un coleccionista alemán y tía Brígida, quien me daba palmaditas en la rodilla, susurrando: «¡Qué maravilla, Amparo! ¡Qué listos son estos muchachos!». Yo solo sonreía. Después de Mauricio, le llegó el turno a Valeria. Subió al escenario con la gracia de una actriz consumada. La luz la favorecía, y por un momento el corazón de madre se me estrujó al verla tan hermosa, tan segura de sí misma. Pero entonces empezó a hablar, y la ilusión se rompió. Su discurso fue una obra maestra de manipulación emocional. Habló de su infancia en el taller, pintando un cuadro idílico de ella como una aprendiz devota. Habló de mí, su amada madre, su inspiración, la gigante sobre cuyos hombros ahora se paraba. Contó anécdotas, algunas ciertas, otras embellecidas hasta ser irreconocibles, todas diseñadas para posicionarse a ella como la heredera natural y a mí como la venerable reliquia lista para ser puesta en una vitrina. «Mi madre me enseñó que la magia está en las manos», dijo, su voz quebrándose con una emoción perfectamente calculada. Y hoy, con el corazón lleno de gratitud y un profundo sentido de la responsabilidad, esas manos me pasan la antorcha. No para cambiar su legado, sino para asegurarme de que su luz brille más fuerte que nunca, que llegue a todos los rincones del mundo. La gente aplaudió, conmovida. Vi a tía Brígida secándose una lágrima. El coleccionista alemán me miró y asintió con aprobación. Se estaban tragando todo el cuento. «Y ahora», anunció Valeria, su voz alcanzando un crescendo dramático, «quisiera invitar al escenario a la razón por la que todos estamos aquí, a la matriarca, a la maestra, a mi madre, Amparo». Otro estallido de aplausos me acompañó mientras subía los escalones del escenario. Me sentía extrañamente tranquila, como el ojo de un huracán. Valeria me abrazó, un abrazo para las cámaras, y me susurró al oído:
Solo tienes que firmar, mamá, y todo esto será nuestro. Mauricio se acercó, solemne, y colocó la carpeta de cuero en el podio. La abrió en la página final, donde varias líneas de puntos esperaban mi firma junto a un bolígrafo de plata. Las luces de los fotógrafos parpadeaban, capturando el momento histórico. Valeria me cedió el micrófono. «Mamá, ¿quisieras decir unas palabras antes de hacer esto oficial?» Era el momento. El caballo de Troya había sido introducido en la ciudad, las puertas estaban cerradas, y el enemigo, celebrando su victoria, no tenía idea de los soldados que se escondían en su interior. Tomé el micrófono. La retroalimentación chirrió por un instante, un presagio del caos que estaba a punto de desatarse. Miré a la multitud, a los rostros expectantes. Busqué a Clara, que me dio un último y valiente asentimiento. Luego miré a Fausto Ramírez. Él me observaba fijamente, sus brazos cruzados, su expresión neutral, esperando la verdad. Y yo no iba a decepcionarlo. Sostuve el micrófono con una mano y con la otra toqué la cubierta de cuero de la carpeta. Estaba fría. «Gracias, Valeria», comencé, mi voz clara y firme, sin el temblor que ellos esperaban. «Gracias a todos por venir esta noche a celebrar la verdad». Hubo un murmullo de confusión entre el público. Valeria me miró, una arruga de extrañeza en su frente perfecta. «Mi hija ha hablado de una nueva voz para este legado», continué, mirando directamente a la cámara de un equipo de noticias local. «Ha hablado de un nuevo futuro, de una nueva dirección, y creo que, antes de firmar cualquier papel que selle ese futuro, todos tenemos derecho a escuchar esa nueva voz en sus propias palabras, sin adornos». La confusión de Valeria se convirtió en alarma. Intentó acercarse al podio, pero yo levanté una mano para detenerla, un gesto de autoridad que no había usado con ella en años. Ella se detuvo en seco, sorprendida. Hice una señal casi imperceptible con la cabeza hacia la cabina de sonido. Era la señal para Clara. Y entonces sucedió. Un clic, un breve siseo, y luego el silencio del taller fue roto, no por música, sino por la voz de Mauricio, saliendo nítida y amplificada por los altavoces que minutos antes transmitían melodías suaves. «El plan B es más seguro, Valeria, lento pero seguro. El doctor Fuentes es amigo mío, solo necesita un par de visitas más, un par de evaluaciones». El silencio en el patio se volvió denso, pesado, absoluto. Todas las conversaciones cesaron. Todos los rostros se giraron hacia el escenario, hacia Valeria y Mauricio, cuyos rostros se habían convertido en máscaras de pánico. La grabación continuó, implacable. Con un informe que sugiera un deterioro cognitivo incipiente, podemos solicitar una tutela legal. La gente empezó a jadear. Vi a tía Brígida llevarse una mano a la boca, sus ojos desorbitados. «Usaremos su imagen, su historia, pero con nuestra eficiencia. Ella ni siquiera se enterará. Seguirá tallando sus animalitos en su taller mientras nosotros construimos un imperio». La última frase resonó en el patio, una declaración de intenciones tan brutal, tan desnuda en su crueldad, que pareció absorber todo el aire. Cuando la grabación terminó, el silencio que siguió fue aún más aterrador. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante de horror colectivo. Valeria me miraba, con la boca entreabierta, el color habiendo desaparecido por completo de su rostro. Mauricio parecía un animal atrapado en los faros de un coche, buscando desesperadamente una vía de escape que no existía. La verdad no había sido susurrada,
había sido transmitida a todo volumen, y su eco estaba a punto de derribarlo todo. En el silencio atronador que siguió a la grabación, antes de que nadie pudiera recuperarse del shock, di la segunda señal. Con un movimiento de mis ojos, miré hacia la pantalla gigante que se alzaba detrás del escenario. Clara, mi valiente nieta, presionó una tecla. La pantalla, que hasta entonces mostraba el logotipo estilizado que Valeria había diseñado para El Corazón Mágico, cobró vida. La primera imagen que apareció fue un correo electrónico. La letra era lo suficientemente grande para que todos pudieran leerla. Era de Mauricio a un contacto llamado Mr. Liang en Gwangju. El asunto: producción de muestra, diseños alebrije. El texto hablaba de optimizar los diseños para la producción en masa y sustituir la madera de copal por resina para reducir costes. Un murmullo de indignación recorrió a la comunidad de artesanos y coleccionistas. La diapositiva cambió. Ahora mostraba una comparación lado a lado. A la izquierda, una foto de mi jaguar, una pieza que me llevó 4 meses completar, con sus detalles intrincados y sus pigmentos naturales. A la derecha, un renderizado en 3D, una versión simplificada, casi caricaturesca, del mismo jaguar, con colores planos y sin alma. Debajo, una nota del diseñador de Mauricio. Este diseño se puede producir en 3 horas. La ofensa era palpable. Era la diferencia entre una obra de arte y un juguete de plástico. La siguiente diapositiva fue la más devastadora. Era un fragmento del borrador del plan de negocio. En negrita, una frase destacaba: Fase 3. Retiro de la figura matriarcal. Una vez que la marca esté establecida globalmente, la narrativa pasará de la herencia a la innovación. La figura de Amparo será homenajeada en un museo de la marca, permitiendo que Valeria se convierta en el único rostro de la compañía. Retiro de la figura matriarcal. Me querían borrar, convertirme en una pieza de museo mientras aún respiraba. Finalmente, la última diapositiva. Era un borrador escaneado de una carta, con el membrete del Dr. Fuentes. En ella se leían frases como lapsos de memoria a corto plazo, confusión ocasional, se recomienda una evaluación para determinar su capacidad para gestionar asuntos complejos. En ese momento, una figura se levantó de la primera fila. Era Fausto Ramírez. Su rostro era una máscara de furia glacial. Caminó lentamente hacia el escenario, su presencia imponente silenciando cualquier murmullo. Tomó el micrófono de un atril cercano. «He visto muchos intentos de profanar nuestra cultura», dijo, su voz retumbando con autoridad. «He visto la comercialización, la apropiación, la banalización. Pero nunca, en mis 40 años de carrera, había presenciado un acto de canibalismo cultural y abuso filial tan despreciable como este. Ustedes no son Herederos y Mauricio, quienes retrocedieron como si sus palabras fueran golpes físicos. Ustedes no son herederos», sentenció, «son saqueadores». Y con esa palabra, saqueadores, el hechizo se rompió. El shock de la multitud se convirtió en una oleada de ira. Los flashes de las cámaras estallaron, ya no para celebrar un triunfo, sino para documentar una caída en desgracia. El castillo de naipes, construido con mentiras y arrogancia, se había derrumbado con el simple soplo de la verdad. El caos fue instantáneo y absoluto. La indignación de Fausto Ramírez actuó como una chispa en un polvorín. La multitud, antes pasiva y expectante, se convirtió en un mar de murmullos airados y acusaciones. Los periodistas, oliendo la sangre, se abalanzaron sobre el escenario. Las preguntas volaban como balas. «Valeria, ¿es cierto que planeaba declarar incompetente a su madre?
Mauricio, ¿qué nos dice de los correos a China? Valeria estaba paralizada. Su rostro era una máscara de incredulidad. Parecía una estatua de cera derritiéndose bajo las luces calientes. Mauricio, recuperando un ápice de su instinto de supervivencia, intentó arrebatarme el micrófono. «Esto es un montaje, es una mentira. Mi suegra, ella no está bien». Pero su voz fue ahogada por la de Isidro, mi leal capataz, quien, junto con otros 2 de mis artesanos más antiguos, había subido al escenario para formar una barrera protectora a mi alrededor. «¡Fuera de aquí, buitre!», le gritó Isidro, su rostro enrojecido por la furia. Mauricio retrocedió, tropezando con un cable. Los influencers que Valeria había invitado, lejos de apoyarla, estaban en su propio frenesí. Sus teléfonos estaban en alto, transmitiendo en vivo la debacle. La humillación no solo estaba siendo presenciada, estaba siendo viralizada. «El escándalo de la auténtica marca oaxaqueña», leí en el titular improvisado de una de sus transmisiones. En medio del tumulto, busqué a tía Brígida. La encontré entre la multitud, mirándome con una expresión de horror y, por primera vez, de comprensión. Nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos vi el derrumbe de la imagen perfecta que tenía de su sobrina. Yo permanecí en el centro del escenario, inmóvil. No grité, no lloré, solo observé. Observé el imperio de papel de mi hija arder hasta los cimientos. Observé cómo los amigos y los socios se apartaban de ella, cómo los periodistas la rodeaban como una jauría. La seguridad del evento, contratada por Valeria, intervino para sacar a Mauricio y a una Valeria catatónica del escenario, abriéndose paso entre la multitud hostil. Mientras se la llevaban, sus ojos vacíos se encontraron con los míos. En ellos no vi arrepentimiento, ni siquiera ira. Solo vi un vacío absoluto, la comprensión de que lo había perdido todo. Cuando finalmente se fueron, un extraño silencio cayó de nuevo sobre el patio. Fausto Ramírez se acercó a mí. «Amparo», dijo en voz baja, «lo que has hecho esta noche ha sido un acto de una valentía inmensa. Has defendido no solo tu taller, sino el alma de todos los artesanos de este país». Los coleccionistas, los dueños de galerías, los otros artesanos comenzaron a acercarse. Me rodearon, no con preguntas, sino con gestos de apoyo. Un abrazo, una mano en mi hombro, una palabra de aliento. «Estamos contigo, maestra. Gracias por no callarte». Esa noche, en mi taller profanado y luego redimido, no me sentí como una vencedora. Me sentí como una superviviente de un terremoto que yo misma había provocado. Un terremoto necesario para derribar una estructura podrida y quizás, solo quizás, para poder empezar a construir algo nuevo y verdadero sobre las ruinas. El día después del evento fue surrealista. La historia estaba en todas partes, en los periódicos locales, en los blogs de cultura, en las noticias nacionales. «El escándalo del legado», lo llamaban. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de apoyo de todo el país. El taller se llenó de flores enviadas por desconocidos. Valeria y Mauricio se habían encerrado en mi casa, convertidos en prisioneros de su propia infamia. No hablé con ellos ese día. Dejé que el peso de sus acciones se asentara en el silencio aplastante. A la mañana siguiente, convoqué una reunión. No en la cocina, el corazón de nuestro hogar, sino en mi estudio, mi territorio. Lorenzo, mi abogado, estaba a mi lado. Valeria y Mauricio entraron pálidos y demacrados. Ya no había rastro de su arrogancia. No hubo gritos ni recriminaciones. Mi voz era tranquila, pero tan dura y fría como el acero. «He pensado en denunciaros por fraude e intento de expolio», comencé,
y vi a Mauricio tragar saliva. Pero llevar a mi propia hija a un tribunal es un espectáculo que no estoy dispuesta a dar. Valeria levantó la vista, un atisbo de esperanza en sus ojos. La apagué de inmediato. Pero que no haya acciones legales no significa que no haya consecuencias. Estos son mis términos. No son negociables. Lorenzo deslizó una carpeta sobre la mesa. No era de cuero, sino de cartón sencillo. Primero, dije, renunciaréis por escrito a cualquier reclamación, presente o futura, sobre el corazón mágico, sus diseños, su nombre y todos sus activos. Segundo, devolveréis hasta el último centavo que habéis invertido del dinero del taller en vuestros proyectos personales durante los últimos 5 años. Lorenzo tiene las cifras exactas. Mauricio abrió la boca para protestar, pero la mirada de Lorenzo lo silenció. Tercero, redactaréis una disculpa pública, no para la prensa. Para la comunidad de artesanos de Oaxaca, a quienes habéis insultado con vuestros planes. Hice una pausa, mirándolos fijamente. Y finalmente, Valeria, dije, dirigiéndome solo a ella. Esta casa sigue siendo tuya. Eres mi hija, y no te echaré a la calle. Pero el taller, mi mundo, mi alma, está cerrado para ti, para siempre. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Valeria. No eran lágrimas de arrepentimiento, me di cuenta. Eran lágrimas de autocompasión, de derrota. Rompiste mi corazón, le dije, mi voz suavizándose por primera vez con un dolor genuino. Pero no permitiré que rompas mi espíritu. Tu lugar en mi casa, eso depende de la mujer en la que decidas convertirte a partir de hoy, pero esa decisión es tuya, y solo tuya. Se levantaron y salieron del estudio en silencio. La reunión había terminado. No me sentía victoriosa. Solo sentía el peso agridulce de haber amputado una parte de mí misma para salvar el resto. Los meses que siguieron fueron de una reconstrucción lenta pero firme. El escándalo, paradójicamente, tuvo un efecto inesperado. El corazón mágico se convirtió en un símbolo nacional de autenticidad y resistencia cultural. Recibimos una avalancha de pedidos, no solo de coleccionistas, sino de gente común que quería poseer una pieza de arte verdadero. Pero el mayor cambio no fue económico, fue espiritual. La energía en el taller se purificó. Mis aprendices trabajaban con un renovado sentido de propósito y orgullo. La comunidad nos arropó, organizando un evento para honrar a la maestra Amparo, que me hizo llorar de gratitud. Con una parte de las ganancias inesperadas, creé la Fundación Corazón Mágico. Su propósito era simple: ofrecer asesoría legal y de negocios gratuita a artesanos tradicionales para protegerlos de contratos abusivos y de la explotación de marcas depredadoras como la que mi propia hija había intentado crear. Convertí mi dolor en un escudo para los demás. Clara se convirtió en mi sombra. Después del escándalo, decidió tomarse un año sabático antes de la universidad para aprender el oficio. Pero no solo aprendió a tallar y pintar, demostró tener una mente brillante para los negocios, una mente que, a diferencia de la de su madre, se basaba en el respeto y la ética. Se convirtió en mi mano derecha, gestionando las ventas en línea, organizando talleres y asegurándose de que la historia de cada pieza fuera contada con honestidad. Estaba aprendiendo el negocio desde la raíz, con amor, no con ambición. Mauricio desapareció de nuestras vidas. Supe por tía Brígida que se había ido a Monterrey, buscando empezar de nuevo. Valeria se quedó en la casa, una presencia silenciosa y fantasmal. Apenas salía de su habitación. No hablábamos mucho. El abismo entre nosotras era demasiado grande. Pero la dejé estar.
La sanación, si es que era posible, llevaría tiempo. Mi legado ya no era solo un conjunto de diseños o una marca, se había convertido en una historia de lucha, de resiliencia. Se había recuperado, no solo de las manos de mi hija, sino de las garras de un mundo que a menudo valora más la imagen que la esencia. Y en esa recuperación encontré una paz que no sabía que había perdido. Ha pasado un año. El taller está más vivo que nunca. Hoy tengo un grupo de niños de una escuela local de visita. Sus risas y sus exclamaciones de asombro son la mejor música. Estoy sentada en el suelo con ellos, mostrándole a un niño pequeño cómo sostener el pincel, cómo dar vida a un simple trozo de madera. Su rostro, lleno de una concentración pura, me recuerda a otra niña, hace mucho tiempo. Isidro se acerca y me entrega una carta. Llegó para usted, maestra. La reconozco al instante. Es la caligrafía de Valeria. Mi corazón da un pequeño salto, una mezcla de esperanza y temor. Abro el sobre con los dedos manchados de pintura. Dentro, una sola hoja de papel. Y en el centro, una sola frase, escrita con una letra temblorosa que no había visto en años. «Mamá, ¿puedo volver a casa?» No especifica a qué casa. Si a la de ladrillo y mortero donde duerme cada noche, o a la otra casa, a la casa de verdad, la que está hecha de amor, perdón y aceptación. Miro la carta, luego miro a mi alrededor. Veo las sonrisas de los niños, la dedicación de mis artesanos, la vibrante explosión de color y vida que es mi legado. El mundo que casi pierdo, el mundo que reconstruí desde las cenizas de una traición. Me siento completa, me siento en paz. Sostengo la carta en mi mano y, por primera vez, no sé qué hacer. Y por eso te lo pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final. ¿Hice lo correcto? ¿Debería dejarla volver a entrar? No al taller, sino a mi vida. Gracias por escuchar hasta el final. Si alguna vez has sentido que tu voz era silenciada, comparte tu experiencia en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias como esta.